Gracias, Señor, por este canto. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, que me acompaña, ¿verdad?, en todo momento, y por una de mis hijas también, todas mis hijas. He recibido una bendición muy grande de parte de Dios, ¿verdad? ¿Y qué más le puedo pedir a Dios? Si he visto su poder, he visto su gracia, y que a veces no entiendo, ¿verdad?, lo que está por venir, porque sé que son cosas mayores y son cosas grandes lo que el Señor tiene, pero el Señor tiene que preparar esta vasija aún para poder dar, ¿verdad?, ese aceite nuevo, y me tiene que estar preparando. Y por eso hoy el tema de hoy, hermano, que he puesto, ¿verdad?, bueno, que traemos, ¿verdad?, los proféticos, tiempos proféticos, que es la kenosis de la iglesia, ¿verdad? Pero yo veo aquí que a través de este estudio, hermano, cada vez que estudiamos, cómo el Señor nos va mostrando cosas que a veces no entendemos, cosas que hemos vivido, y que la verdad, hermano, yo puedo ver que está tremendo para poder llegar a este tema, ¿verdad? A este tema que el Señor hoy nos pone, y cada tema tiene su situación, y cada vez que estudio digo, Señor Padre, ayúdame, porque está tremendo. Pero vamos a la palabra, hermano. No me voy a quedar ahí que está tremendo. El Señor tiene cosas maravillosas para su pueblo, para su iglesia, ¿verdad? Por eso hoy el tema, te digo, es la kenosis de la iglesia. Y le puse como subtema, ¿verdad?, humillación para exaltación, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta ser despreciado? ¿A quién le gusta que lo pisoteen? ¿A quién le gusta que hablen mal de él? ¿A quién le gusta, verdad, que te señalen? ¿A quién le gusta que casi te maten? Hasta llegar a la muerte a veces. ¿A quién le gusta? Por eso te digo que el tema está tremendo. El tema está tremendo, iglesia. ¿Por qué? Porque yo veo aquí que dice humillación para exaltación. Y el Señor es lo que dice en su palabra, que nos tenemos que humillar para ser exaltados, iglesia. Pero que también cuando usted se exalta, tiene que ser humillado. Y a veces viene la enfermedad, a veces viene la escasez, a veces viene, ¿verdad?, la soledad, a veces viene cuestiones, ¿verdad?, que pasamos. ¿Para qué? Porque cuando estamos con, ¿verdad?, con esa arrogancia, con esa exaltación, entonces tiene que llegar una humillación. Y por eso te dice al principio, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta este momento dado ser humillado? Pero si vieras que es parte del ministerio, que es parte de tu caminar en Cristo, si es parte a lo que Dios te llamó, que a veces tienes que ser humillado. Porque si vemos nosotros aquí a través de la palabra, ¿verdad?, que entonces tengo que ser a veces humillado para exaltación. Y tú has vivido, iglesia, esto. Tú has vivido cómo a veces te han humillado, ¿verdad? Te decía cómo te han pisoteado, y cómo has visto la mano de Dios, cómo te exalta. Pero ya no es para vanagloria de uno, sino para la vanagloria de nuestro Dios, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo ver aquí en la palabra que kenosis en griego es vaciamiento de la propia voluntad para llegar a la voluntad de Dios. Por eso te digo, está tremendo. Quebranta mi corazón, te entrego mi voluntad. Yo ya no quiero ser más yo, sino que usted viva en mí, que usted sea en mí, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermano, es tremendo. ¿Te imaginas cuánto tiempo los historiadores marcan de 33, 35 años que Pablo tuvo que pasar a veces para poder clamar y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Porque es una declaración tremenda, no es cualquier cosa, hermano. Cuando uno declara la palabra de Dios, ¿verdad? Es bonito a veces declararla, pero la situación es vivirla y dar un buen testimonio. Ese es el problema. Entonces veo aquí la palabra que me envía, ¿verdad?, que a través de que entonces tengo que tener un vaciamiento de mi propia voluntad para poder llegar a la voluntad de Dios. Y no nada más nos ha tocado creer en Él, porque como te digo, todos creemos, pero ¿a quién le gusta sufrir por Él? ¿A quién le gusta seguir los sufrimientos por Él?
Ahí está, te digo, lo tremendo. ¿Por qué? Porque si entonces yo voy a entregar mi voluntad a Él para ese vaciamiento, porque me está hablando de que me tengo que vaciar, ¿verdad? La kenosis, ¿verdad? En griego. Entonces, si yo me voy a vaciar, cuando yo me vacío, estoy aceptando la voluntad de Dios. Y tengo que despojarme y de quitar muchas cosas. Eso es lo que yo entiendo por kenosis. Entonces yo veo aquí, vamos al mensaje que hemos visto, que yo creo que es la base de todos, ¿verdad? Dicen, a lo mejor no hablamos de la kenosis de Cristo, ¿verdad? Pero aquí nos están dando el tema de la kenosis de la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser a imagen, a semejanza de Cristo. Entonces yo, para poder instruirme como una kenosis de la iglesia, yo tengo que llevar un pasaje y conocer a la persona, ¿verdad? Conocer a mi guía, conocer a aquel, ¿verdad? Que hizo todo y que me dejó un buen ejemplo, es conocerle y aprenderle de él. ¿Por qué? Entonces, si yo no conozco a una persona y quiero aprender de él, ¿cómo voy a hacer yo entonces? Entonces yo, para que tener una iglesia donde la kenosis, ¿verdad?, fluya, y una iglesia cambiada, transformada para la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo tengo que tener un ejemplo, tengo que tener un mentor, tengo que tener alguien a poder seguir, pero con el ejemplo. Muchas de las veces yo sé que todos tenemos errores, pero en su momento yo hago a un lado, ¿verdad? Lo que no me agrada, lo que no me agrada, lo que no me va a edificar, yo lo hago a un lado, y lo que me va a edificar lo tomo para mi vida. Así es como se ha aprendido el caminar en el Evangelio. Entonces yo veo aquí que qué más ejemplo que no a nosotros para llegar a una iglesia como la kenosis. Yo tengo que conocer primero a Jesucristo. Yo tengo que conocer primero cómo fue Jesús, de qué manera fue Jesús. Por eso yo te invito, iglesia, que cuando usted quiera aprender a leer la Biblia, te invito a que lea los 4 evangelios, porque ahí está la vida de Jesús. No, luego ya queremos Apocalipsis, queremos Génesis, sí, está bien, pero muchas de las veces primeramente hay que conocer a Jesús para que Jesús nos envíe, ¿verdad? Desde el principio cómo fue todo esto, y después llegar a Apocalipsis. Pero ahorita ya es el tiempo de la revelación, entonces usted tiene que apresurar sus pasos, pero conozca primeramente, ¿verdad?, al que va a ser su esposo. Al que va a ser su esposo, al que va a venir por usted lo tiene que conocer. ¿Para qué? Es como en un casamiento, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a casar con alguien que no conozca? ¿Cómo voy a casar con alguien que de 1, 2, 3 días ya lo conozco y me caso? Pues eso es una incoherencia, es algo que no puede ser, ¿verdad? Porque a través de eso, ¿cómo va a ir en tu matrimonio? Entonces tenemos que conocerle, tenemos que aprenderle. Por eso yo quiero llegar a la kenosis de la iglesia, pero conociendo a Cristo. Y en Filipenses 2, o del 5 al 8, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces yo aquí ya voy conociendo un sentir, voy conociendo, ¿verdad?, un sentir. Y como qué sentir yo tengo que sentir, pues a través como lo que vivió Cristo Jesús. Y dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho por semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, yo puedo ver aquí, en la palabra, me manda, y muchas de las veces la misma palabra te manda, ¿verdad? Te ordena de parte de Dios, que tenemos que obedecer. Entonces, en lo que yo estaba leyendo aquí, que dice la palabra, que también como kenosis yo veo un vaciamiento que te decía, humillación, ministerio de piedad y despojarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Son 4, igualmente podemos ver aquí ese vaciamiento. Nos tenemos que aprender a humillar, tenemos que llevar el ministerio de la piedad. ¿Para qué? Para despojarnos nosotros mismos. Este es un ejemplo que el Señor Jesucristo me está mostrando. Entonces, a través de eso yo puedo ver la humildad, puedo ver el servicio, puedo ver de qué manera, ¿verdad?, nosotros podemos llegar a esa humildad. ¿Cómo haces tu servicio? ¿Te has entregado por los demás? ¿Te has despojado de tus privilegios? ¿Sí? Que el momento tenemos que tenemos que
¿cuál es el sentir de Cristo? Es lo que te estoy diciendo. El sentir de Cristo es la humildad, el servicio, la entrega por los demás, despojarte de tus privilegios, y dejar de pensar en nosotros mismos. Ese es el sentir que tuvo Cristo. Esa es una parte, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Que tengo yo aquí, 5 conceptos donde el Señor Jesucristo tuvo ese sentir. Por eso en el 1 me está diciendo, en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue su sentir? La humildad, el servicio, la entrega por los demás, despojarte de tus privilegios, dejar de pensar a veces en nosotros mismos. Todo eso, ¿verdad? Fue una parte del sentir de Cristo. Y entonces vemos también en ese pasaje de 2:5 donde dice que la actitud en Jesús, ¿verdad? Una actitud, un sentir, también marca en otras versiones la actitud. Y aquí Pablo señala que la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Fue el supremo ejemplo de humildad. Fue el supremo ejemplo de humildad. Entonces vemos aquí al supremo ejemplo que es Cristo Jesús, ¿verdad? A través de la muerte en esa cruz, y allí fue ese ejemplo mayor para nosotros, iglesia, para aprender a ser, ¿verdad?, humildes. Que Él pudo llegar hasta la misma muerte como mayor ejemplo para demostrar la humildad. Cuando dice en el libro de Isaías, que dice que cayó su boca, ¿verdad?, que iba como al matadero, dice ahí, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, iba como un corderito al matadero, pero que nunca abrió su boca. Un acto de humildad del Señor Jesucristo, y nosotros, sin embargo, nos dicen algo y se nos suelta la lengua. Entonces, a veces cuando nos quedamos callados, muchos nos ven como derrotados. Muchos nos ven como que diciendo, ya ves, lo vencí. Pero hermano, no es así. A veces tienes que quedar callado. O te decía el miércoles, a veces tenemos aparentemente que perder para ganar. Entonces, igualmente tenemos que ser humillados para ser exaltados, hermano. Porque Dios tiene un propósito muy grande en tu vida a través de la humillación, pero la humillación es para que se me baje, la humillación es para que, se sienta menos o menos despreciado. No. La humillación va a ser para exaltación, ¿verdad? Porque ha de venir el poder y la gloria de nuestro Dios. Entonces vemos ahí ese supremo ejemplo de la humildad en el 2:5, ¿verdad? De Filipenses. Ahora en el 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí dice que en la forma de Dios. Aquí vemos que Cristo en la expresión perfecta y absoluta es la esencia desde la eternidad. O sea que Él, ¿verdad?, aún siendo, ¿verdad?, Jesús tenía forma de Dios, ¿verdad?, porque era el mismo Dios. Entonces ahí vemos nosotros que Él era la expresión perfecta y absoluta de la esencia de Dios desde la eternidad. El mismo Dios, hermano. No, ahí vemos que la forma de Dios. Y entonces aquí en el 7 dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo veo aquí entonces que se despojó de sí mismo, pero es que muchos entendemos a veces mal, pero no se despojó de sus atributos divinos como la omnisciencia y la omnipresencia, porque Él es omnisciente y es omnipresente. No se pudo despojar de eso, más que nada dice que si lo vemos nosotros a la luz, si lo vemos a lo espiritual, nos da a entender que él fue una decisión, ¿verdad?, de humillarse a sí mismo. De Él fue una decisión, pero Él no se pudo despojar o quitar, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, entonces ¿por qué Él no pudo hacer lo que tenía que hacer, verdad? Sí lo podía hacer, pero en sí mismo Él tomó la decisión de decir, me tengo que humillar a mí mismo. Así, iglesia, ¿verdad? Para llegar al kenosis, Dios te está diciendo hoy que usted tiene que tomar esa decisión de humillarse a sí mismo. A veces nos tenemos que humillar a sí mismo para ser exaltados. Entonces por eso Él tuvo que hacer eso, pero no fue despojado, no fue despojado de sus atributos. Él era seguía siendo el mismo Dios, pero Él tomó una decisión.
Entonces a través de esto, así mismo nosotros como iglesia en la kenosis, ¿verdad? Que necesitamos ser vaciados, necesitamos ser despojados de lo malo. Entonces pensamos que por humillarnos, ¿verdad? Perderíamos el ministerio, los dones, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el diablo muchas de las veces. Entonces dice, yo lo humillo, yo lo hago quedar mal y yo lo avergüenzo, y entonces a través de eso va a menguar en su ministerio o en su don. Así no es, porque tu don y tu ministerio muchas de las veces son irrevocables, dice la palabra de Dios. Entonces se te ha sido revelado a ti. Porque a veces, como dice, no fue revelado ni por carne ni sangre, sino fue revelado por el Padre, ¿verdad? Que viene de lo alto, y a usted se lo reveló, aunque lo humillen, aunque se sienta avergonzado o lo quieran avergonzar, aunque se sienta menospreciado. Yo te quiero decir, ¿verdad? Que entonces así, en momento dado, Jesús lo hizo, pero no despojándose de su omnipresencia, ¿verdad? O su inocencia omnisciencia. Entonces veo yo aquí, hermano, que entonces usted, a veces nos sentimos humillados, pero no por eso vas a despreciar tu ministerio, tu don, iglesia. Que no sirves, que no sabes hacer las cosas, que Dios no te usa. No se sienta así. Ahorita muchos se han sentido así por lo mismo. Ahora ya me quitaron mi servicio, ahora ya me quitaron esto, ahora ya me quitaron el otro. Pero es para exaltación, porque yo le creo a la palabra de Dios. Y que a veces tenemos que callar. Y a veces te sientes allí que quisieras hablar, quisieras gritar y decir cosas, pero a veces tiene que callar. Se tiene que poner en ese aspecto, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque aquel que a usted lo humille, ¿verdad? Aquel que sienta que a usted lo humille, entonces no va a ser exaltado. Pero si usted se deja humillar, entonces usted va a ser exaltado. Así dice la palabra de Dios, hermano. Discúlpame muchas de las veces, pero, y ya aquí dice en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermano. Entonces aquí vemos que para los judíos era maldito aquel que moría colgado de un madero. O sea que para los judíos muchas de las veces él tuvo que ser maldito. La palabra se oye muy fuerte, pero así ellos eran su tradición, su costumbre, de aquel que, ¿verdad? Que moría colgado de un madero, entonces era maldito. Entonces para los romanos era desagradante. Dice, ¿cómo, no? Nuestras creencias, lo que nosotros creemos, lo que traemos, ¿verdad? ¿Cómo es algo desagradante a la cual sus ciudadanos no podían ser condenados? O sea, ellos no podían ser condenados porque era algo desagradable para ellos, alguien que moría, ¿verdad? En un madero, ¿verdad? O allí colgado de un madero. Entonces podemos ver nosotros allí, hermano, que entonces dice que él tuvo que llevar, ¿verdad? Ese peso tuyo, ese peso mío, ese pecado tuyo, todo lo que nosotros hemos traído, ¿verdad? Porque él se despojó de sí mismo para ser despojados nosotros. Allí en esa cruz, por eso, ¿verdad? Dicen que ellos veían de esa manera. Pero entonces nosotros podemos ver que allí el mismo Jesucristo, allí mismo en la misma muerte, se tuvo que despojar. ¿Para qué? En esa muerte de cruz se tuvo que despojar, aunque muchos lo veían como maldito, ¿verdad? Pero se hizo maldito por ti y por mí, por ti, iglesia. Él tuvo que pagar, ¿verdad? Ese tiempo de que se hizo maldito. ¿Por qué? Y aún así fue un hombre que él nunca pecó. Y aún así lo tomaron como maldito. Y usted y yo hemos pecado. Pero gracias a él hemos tenido misericordia, hermano. Pero la misericordia la hemos influenciado o la hemos tomado como que me para de mi pecado. Usted tiene que parar el pecado ya. Usted tiene que despojarse del pecado. Tiene que despojar de todo aquello que usted sabe que no es grato delante de Dios. Y aún él tuvo que llevar ese nombre a veces de maldito, hermano, que se oye fuerte, te digo, pero para que él se despojó en ese momento. No fue maldito, hermano. Para unos pensaron que era maldito. Lo que pasa que él fue un hombre, ¿verdad? Que se tuvo que despojar por ti y por mí de nuestros pecados, de todo lo que traíamos arrastrando, ¿verdad? De lo malo. Entonces, ahí viendo nosotros que él se despojó de todo eso, ¿para qué? Porque dice que allí mismo exhibió a las potestades.
Ahí mismo exhibió principados. Y ahí mismo te quitó, ¿verdad?, a la misma muerte las llaves del Hades, para que usted y yo tuviéramos vida, vida en abundancia, una vida eterna, una salvación, ahí es donde Él entró, ¿verdad? Y por eso muchas de las veces a nosotros nos pueden tomar, nos critican, nos juzgan y de muchas cosas, hermano. Si una crítica y usted siente que está mal, repárela, no la ignore tampoco. No se sienta el puritano, no se sienta el supercristiano, no se sienta el santificado, ya que ya la verdad, como te digo, a veces hay a veces hermanos o hermanas, discúlpame, pero yo creo que a veces, así como se siente uno a veces, tendría que quitar a Jesús donde está sentado a la diestra del Padre y sentarse a aquellos que se sienten que ya la verdad, hermano, sienten que cuando el Señor los usa, cuando les da una revelación de palabra o una profecía, sienten que ya son los mismos dioses. Entonces hay que quitar todo eso, despojarnos de todo eso, porque te puede llegar a un egoísmo, una egolatría, te puede llevar a una arrogancia, hermano, que ni cuenta te das. Entonces usted tiene que aprender, ¿verdad? Tiene que aprender, hermano, ¿verdad? Así como te digo, a la imagen y semejanza de Cristo, porque por eso fuimos creados. Tenemos que representarnos como una imagen, ¿verdad? Del exterior, ¿sí? Como una imagen y como una semejanza de lo interior. Eso es lo que significa imagen y semejanza. ¿Cómo representas? ¿Qué actitudes haces? ¿A qué ojos del hombre? ¿Cómo te mueves? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué no es lo que haces? Pero también cómo eres por dentro. Eso es una sinergia que Dios es lo que quiere para nosotros, ¿verdad? Tanto exterior como interior. Porque dice, yo estoy bien en el interior y soy súper espiritual, pero tus actitudes te dicen otras cosas. Entonces nosotros tenemos, por eso dice la palabra de Dios, mientras el hombre, ¿verdad?, exterior se va desgastando, ¿verdad?, el interior se va fortaleciendo, el interior va creyendo más en Dios, el interior se va llenando de la gloria de Dios. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender a través de que quiere una iglesia, ¿verdad? Una iglesia donde dice, ¿verdad? Que haya una kenosis, que haya un vaciamiento, que haya un despojo de todo aquello, de lo malo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos al Rey de Reyes que nos puede ayudar. A lo mejor me puedo regresar, hermano, ahorita al libro otra vez de Filipenses, pero quiero irme a Mateo 24, ¿verdad? 36. Porque aquí dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, hermano. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, fíjate. Ni siquiera los ángeles del cielo. Ni el Hijo. Sino solamente el Padre. Fíjate todo, o sea, ¿quién va a saber el día y la hora en el que nuestro Rey de Reyes, ¿verdad?, y Señor de Señores venga por su amada, ¿verdad?, iglesia? Y si no estamos en esta de la kenosis, hermano, entonces, hermano, hay que tener cuidado, porque ya te tienes que empezar a vaciar, te tienes que empezar a despojar. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora, nadie, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre. Y vemos aquí que dice que ni el Hijo, Jesús voluntariamente abandonó sus atributos, como te digo, voluntariamente en ese momento, sus atributos divinos durante su vida y ministerio terrenal. Por eso en el momento dado, a lo mejor es si él mismo sabía, pero se tuvo que despojar, ¿verdad? En ese momento, en este ministerio terrenal que muchas de las veces anduvo aquí en la tierra y así voluntariamente tuvo que abandonar o despojarse de sí mismo, ¿verdad? De los atributos que te decía. Entonces, ahí vemos nosotros, hermano, cómo, ¿verdad? Se tuvo que despojar, pero voluntariamente. Y a veces nosotros somos de los que dice, haz esto, hermano, o vas a hacer esto, ay, porque me dijo el pastor. Y si no, ya me va a quitar el privilegio. Y si no, me va a quitar el servicio. Nada más porque te dijo el pastor, mejor no lo hagas, iglesia. Si lo estás haciendo nomás porque te dijo el pastor, no lo hagas. Usted sabe, ¿verdad?
las necesidades que hay allí en la iglesia, y si vamos a estar en unidad y en amor, entonces tenemos que enfrentar todas las situaciones como hermanos unidos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enfrentar todas las situaciones, y no lo haga nada más porque diga, es que me dijo el pastor, y no lo haga por quedar bien, no lo haga por competencia, mejor no lo haga, así yo te lo recomiendo, hermano, mejor no lo hagas, porque en vano va a ser tu servicio. Porque en vano vas a hacer lo que diezmes o ofrendes. Porque en vano va a ser, ¿verdad? Cuando usted lo hace por una obligación, imposición o por competencia, mejor no lo haga. Entonces vemos aquí, hermano. Discúlpame, no estoy enojado. Porque esta palabra primeramente también es para mí, ¿verdad? Entonces mismamente, que otra vez, un concepto de kenosis. Cristo adoptando una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin pecado. Sin pecado. Esa es la diferencia que podemos marcar. A lo mejor usted, le digo, sí tiene, ¿verdad?, un buen ministerio, sus dones que Dios le ha dado. Y a lo mejor, en verdad, los tiene, pero a lo mejor los tenemos con pecado. Y la diferencia de Jesús es que Él era sin pecado. Entonces cuando dice la palabra, aquel que diga que no ha pecado, entonces es un mentiroso. Porque a veces todos pecamos hasta aún con la mirada. Pero tenemos a Jesucristo como abogado, ahí con el Padre, que intercede por nosotros, que intercede por nuestros pecados, que intercede, ¿verdad? Porque si no va a pasar que muchas de las veces estamos llegando a nosotros mismos condenarnos. Y ten cuidado cuando usted mismo se empieza a condenar, porque eso es lo que quiere el diablo. Se empieza a condenar a usted mismo, y entonces a través de esa condenación empieza a menguar en el servicio, empieza a menguar en el amor, empieza a menguar en la unidad de la iglesia. Y tenga cuidado, iglesia. Cuando uno mismo se está condenando, el diablo viene y te señala, le crees al diablo, te empiezas a condenar y ya estás todo tirado, sabiendo lo que Cristo, lo que Dios tiene para ti. Es lo que te decía al principio. Yo sé que vienen cosas grandes para mi vida, porque las he visto, hermano. A pesar de que a veces muchos, ¿verdad? O te digo, sienten que ahorita estás abajo, sienten que no puedes más, sientes que no sé, pero yo le creo a Dios que no sé cómo en todo momento recibir todo lo que viene, hermano. Me gozo y me alegro en las tribulaciones, en las persecuciones, en lo que ha venido, me gozo. A través de la bendita palabra de mi Señor Jesús, hermano. A lo mejor me ves llorando por dentro, me ves llorando, pero son lágrimas de gozo. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado, porque en el gozo, ¿verdad?, está la fortaleza del Señor. Y cada lágrima que derrames, dice que entonces es purificación para tu alma. Pero si puedes llorar en gozo, en alegría. Eso es lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Y nos ha mostrado a través de la palabra Pablo, ¿verdad?, que es un gran ejemplo también de lo que padeció, sufrió por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no temas ni desmayes, porque si todo es por Dios, Dios te va a dar una recompensa. A eso voy, amada iglesia. Quiero que te gostes, porque es bien hermoso la palabra, hermano, y más cuando la expresas frescamente, cuando la expresas así como que tú la vas sintiendo, porque no nomás es hablar por hablar. Cuando usted lo está sintiendo es algo especial, hermano. Es algo hermoso que ese vacío que hay en tu corazón, o esa maldad que había en tus pensamientos, o tantas cosas que a veces humanamente tenemos, ¿verdad?, que no podemos despojarnos o vaciarnos. ¿Cómo llega el Señor y te empieza a limpiar, ¿verdad?, con esa sangre de nuestro Cristo Jesús que se derrama desde aquí? Mira, aquí pon tus manos en tu cabeza, cierra un momento tus ojos, y eso es lo que no has podido despojar ni vaciarte. Siente cómo fluye la sangre de Cristo, y que te está limpiando, que te está purificando, despojándote y vaciándote. Allí en tu pensamiento está lo que no has podido entregarle a Dios. Dáselo. Eso que te está estorbando, eso que ha venido a tu vida y que ha detenido tu crecimiento, dáselo. Porque hoy es un día de la kenosis de la iglesia.
la kenosis de la iglesia, donde la iglesia tiene que ser vaciada. A veces tiene que quitarse, hermano, ¿verdad? Dice que entre la cizaña y el trigo también dentro de la iglesia. Y que muchas de las veces el Señor viene a hacer una limpieza y que trae la hoz. Trae la hoz para limpiar, ¿verdad? No sé si eres trigo o eres cizaña. Pero en realidad el Señor viene con la hoz cortando todo aquello, ¿verdad? Que no has cortado. Y no permitas que mejor venga con la hoz. Mejor usted empiece a limpiarse y purificarse con su sangre. Porque cuando venga Él con la hoz, entonces, ¿verdad? Va a mandar a su ángel. Y entonces cuando Él venga de esa manera, entonces nos va a doler más. Dios te da una oportunidad. Y Dios te da un tiempo, iglesia, para que usted se empiece a despojar, a vaciarse de lo que no ha podido. Amén. Mi Cristo es bueno. Mi Cristo es precioso. Mi Cristo es amoroso. Mi Cristo es fuerte. Mi Cristo es valiente. Despojarse de sí mismo voluntariamente por ti y por mí. ¿No crees que es la mayor bendición que podemos tener? A eso voy ahora, hermano, por el tiempo. Lucas 22, 39, 46. Hasta le quería hablar al pastor Agustín que ese tiempo, ¿verdad? Que no se vivió ahorita, vivirlo, hermano, porque a veces la verdad, hermano, con razón, a veces me dicen el perico, porque a ver cómo empiezo a hablar después de que el nombre ese de perico, ¿verdad? Y entonces ya ni quien me pare a veces, pero cuando hablo de palabra de Dios, hermano, porque es bien hermoso hablar de su palabra. Lucas 22, del 39, 46. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entres en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, y diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puedo ver aquí entonces, y entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos, los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué te estás durmiendo, iglesia? ¿Por qué te estás durmiendo, iglesia? Porque ya te acomodaste. Porque ya te apaciguaste. ¿Qué está pasando en ti, iglesia? ¿Por qué te duermes? ¿Por qué estás durmiendo? Levántate y ora. Levántate y ora. Para que no entres en tentación, para que no blasfemes, para que no empieces a hablar de los siervos de Dios, para que no hables mal de tu hermano. Despójate, vacíate. ¿Por qué te duermes? Así como dice que Jesús se sintió triste cuando los vio, así está triste porque dice: iglesia, ¿por qué te estás durmiendo? Yo te dije que te levantaras y que oraras, porque mi tiempo estaba llegando. Por eso yo te dije: levántate y empieza a orar, porque el tiempo está llegando. Y sin embargo tú estás durmiendo. Y él se puso triste. Pero ellos estaban dormidos a causa de la tristeza también que ellos sentían. Porque ellos estaban tristes, ya estaban cansados. Los discípulos que tuvieron un resultado, ¿verdad?, del golpe emocional que estaban viviendo ellos también. A nosotros nos han llegado golpes emocionales y a veces estamos tristes. Porque ellos habían recibido la noticia que uno de ellos sería el traidor. También ellos estaban tristes. ¿Y acaso cuando le decían: acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo, Señor? Y el único que le dijo: ¿acaso seré yo, Maestro?, fue Judas.
y anunciándose él que él iba a ser el traidor, que él iba a ser el hijo de perdición. Y por eso ellos también se sentían tristes, porque decían: ¿quién será de entre nosotros? Y que todos iban a abandonar a Jesús. Ellos estaban tristes porque ya sentían también. Entonces por eso dice aquí: ¿por qué duermes, iglesia? Quiero hacer una kenosis contigo antes de que yo venga. Yo quiero hacer esa kenosis, iglesia, en ti, para que yo el día que yo venga no te encuentre durmiendo, porque puedo llegar como un ladrón de la noche y vas a estar durmiendo porque no te levantas y oras. Vemos aquí que también, cuando dice la palabra, que cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entres en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Padre, si es de tu voluntad, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, mas se haga la tuya. Siguiéndose, despojándose de él mismo, humillado, pisoteado, vituperado, lastimado, triste, agobiado. Se despojó de sí mismo. Imagínate qué tanto era lo que él estaba viviendo. Cuando dice que se le apareció un ángel, ese ángel se va a aparecer en ti. Ese ángel se va a empezar a aparecer en ti, ¿verdad? Que va a venir del cielo y te va a fortalecer. Es el ángel de Jehová, es el ángel de nuestro Señor que va a venir y te va a empezar a fortalecer, iglesia. Y que dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Estás en agonía? Ora. Con mucho fervor. Ora. Levántate. No duermas. Todo. Ahora vamos. Hermano, me podía quedar allí. Me podría quedar allí, pero tengo que continuar. ¿Te acuerdas de la negación de Pedro también? Que él lo negó. Pero no nada más fue Pedro, sino todos lo negaron. Decimos a veces la palabra, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es buena esa palabra, ese poder. Pero lo declaramos o lo decimos, como dice la palabra. Y nuestros actos, tus actitudes, mis actitudes, quitamos a Jesús. Quitamos a Jesús. Entonces por eso te digo que Pablo, para declarar esta palabra, tardó tiempo, tardó años para poder decir: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque tuvo que pasar por las agonías, tuvo que pasar por las tristezas, tuvo que pasar por los miedos, tuvo que pasar en la cárcel, tuvo que pasar por muchas cosas, Pablo, para poder declarar y decir, y de esa revelación, de esa palabra profética, dice: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando esa palabra que convicción y con poder la declaremos, hermano, entonces podemos llegar a una kenosis. Entonces puedo ver aquí, hermano, en Josué 7:21. Dice: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata
y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé. Y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo de ella. ¿Qué fue cuando Josué perdió la batalla? Y él le clamaba y le pedía a Dios y le decía: Señor, ¿por qué perdimos? Por el anatema que hay en tu casa. El anatema que hay en tu casa. El anatema que hay en la iglesia. El anatema que hay en tu hogar. El anatema que hay en tu corazón. Por eso has perdido las derrotas. Despójate y saca todo aquello, todo anatema que ha venido, tanto en la iglesia como en tu hogar y con tu corazón. Y entonces despójate. Y tienes que ser despojado como los tres que estoy mencionando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces despójate. Quita todo aquello, ¿verdad? Quita el manto babilónico. Y cada uno tiene un significado, pero por el tiempo, hermano, quita todo el ciclo de plata y quita todo el lingote de oro. Ya no codicies. Despójate. Y entonces fue cuando entonces, ¿verdad? Se dieron cuenta, ¿verdad? Que Acán era el que tenía todo eso. Y entonces fue cuando llegaron. Y entonces tuvo que pagar, ¿verdad? La consecuencia Acán del anatema que habían metido allá en las tiendas. Allí en donde ellos se reunían, ¿verdad? En las tiendas. Allí donde ellos empezaban y planeaban las batallas. Por eso ellos habían perdido. Y le dijo el Señor: no me estés orando, Josué, porque usted sabe lo que está pasando. Y usted sabe lo que está viviendo. Y quiero que me quite todo el anatema de su casa, de su hogar, de la iglesia y de su corazón, para que yo pueda llevar esa kenosis tanto en la iglesia como en tu hogar y como en ti mismo. ¿Para qué? Para que el día que yo venga, ¿verdad?, seas arrebatado. Entonces por eso nosotros, quita todo el manto babilónico, quita todo el ciclo de plata y quita todo el lingote de oro, ¿verdad? Y voy a este pasaje rapidito. Y me quiero ir a San Mateo 16. Mateo 19, discúlpame, Mateo 19, y voy a leer desde ahí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mas si quieres entrar en la vida, esa vida eterna, eso que yo tengo para ti, guarda los mandamientos. Yo no sé qué religión profesas, yo no sé qué religión sigues, tú que me estás viendo, pero Dios no es una religión, es una comunión. Y si yo creo que en tu Biblia que estés profesando, o en la religión que estés, sigue los mandamientos. Sigue los mandamientos, como este joven rico, y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús les dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres kenosis en la iglesia? ¿Quieres ser preparado? ¿Quieres ser vaciado?
¿Quieres ser despojado de todo lo malo y hasta de ti mismo? Guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Jesús, el joven, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como que Dios recordando aquí nuevamente, Jesús recordando al joven. Entonces, si usted todo lo ha guardado, entonces ¿qué más le falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¡Wow! Dale a los pobres. Si quieres ser perfecto, da a los pobres. ¿Para qué son las riquezas? Dar al que necesite. Apoya al necesitado. Apoya a tu iglesia. Primeramente apoya a tu iglesia. Apoya a los necesitados. ¿Para qué? Para que Dios te dé el poder y la gracia, ¿verdad? De poder llevar eso a los necesitados, y Dios te ha dado. Y usted tiene las riquezas, y usted tiene los bienes. No sea como ese insensato que dice: ya llené los graneros, ya tengo todo lleno, y ahora, ¿qué me falta? ¿Qué te falta? Dice el Señor, ¿verdad? Insensato, no sabes que después, ¿verdad? Vendré en unas horas por ti. Y todo lo que has hecho y todo lo que has formado, porque no has tenido un fundamento, ¿verdad? Tú lo hiciste porque tú quisiste, tú lo hiciste como tú querías, y por eso ahora he venido por ti, insensato. Oyendo el joven esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En el 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: pues entonces, ¿quién se podrá salvar? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres todo esto es imposible, para mi Dios todo es posible. Para ti todo es imposible, iglesia, de poder llegar a una kenosis, pero para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Usted y yo vamos a juzgar a la tribu de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán posteros y posteros primero. Ahí vienen detrás de ti. Tú decides. ¿Sigues caminando o retrocedes? Ahí vienen atrás de usted. Esos postreros vienen detrás de usted. Y usted verá. O sigue el camino, se vacía, se despoja, o no vayamos a llegar, que los primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces podemos ver que siempre vienen detrás de nosotros. Y no permitas que nadie te robe tu corona. Dile a Dios que te vacíe. Primeramente vacíate tú. Cierra tus ojos y vacíate. ¡Vacíate!
Señor, vacíame. Vacíame, Señor. Vacíame de todo lo malo, Señor. Despójame de vestiduras sucias, de vestiduras, Señor, que se han ensuciado, Padre. Despójame. Vacíame. Y en Filipenses 2:1 nos habla el Señor y nos dice, al principio, que tienes que tener un consuelo de amor, una comunión con el Espíritu, en afecto y compasión, hacer completo, sentir amor, iglesia, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagas por egoísmo, nada hagas por vanagloria, sino sé humilde. Considera al otro más importante que a ti mismo. Sí, porque a lo mejor para ti no valgo nada y no soy nada, pero para Dios valgo mucho. Para Dios, que me fortalece y que me levanta, valgo mucho. Buscando no nuestros intereses, sino el de los demás. Para poder ser, hermano, ser limpios, despojándote de todo lo malo, de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia, de todo lo que no es grato delante de Dios. Por eso yo te invito hoy, el Señor te invita a que te vacíes, vacíate, para que seas lleno. Ya no pensemos tanto más en nuestros problemas, sino en el de los demás, porque en verdad, si hay quienes tienen verdaderos problemas, usted se está ahogando en un vaso de agua, hay gente que sí está necesitada, hay gente que en verdad tiene problemas, y entonces hay que orar y pedirle a Dios que nos dé la guianza, ¿verdad? Para ir por aquellos que en verdad están necesitados. Y la prueba no va a perdurar, porque la prueba va a pasar, hermano, pero su palabra permanece para siempre. Aleluya. Por el tiempo, hermano, quisiera seguir en ministrar, pero Dios ha hablado a mi vida. Espero en Dios que cada tema, que cada palabra vaya cayendo y me siga limpiando, y que yo mismo, por mí mismo, me despoje, me vaya despojando de todo aquello y vaciando de lo que ha estorbado para lo que Dios tiene para ti, iglesia, y para mí. Despójate de todo eso que ha detenido, ¿verdad? Para que nosotros seamos despojados y llegar a una iglesia así, una kenosis en la iglesia, que seamos levantados, que seamos restaurados, que seamos limpios, que seamos purificados, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según tu conducta. Según tu conducta te va a recompensar el Señor. Y en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Que hay algunos que no probaremos la muerte física, así como fue levantado Elías, y no podemos llegar. Pero dice el Señor que va a venir, que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de sus padres
en la gloria del Padre, con sus ángeles, y entonces vas a ser recompensado, iglesia, pero dependiendo tu conducta. Vacéate, despójate. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada iglesia, por cada ministro, por cada siervo. Le doy gracias a Dios por tu familia, por tu trabajo, por tus esfuerzos, que nada es en vano para Dios. Dios quiere multiplicar, Dios quiere bendecirte, pero primeramente dile: Señor, enséñame cómo poder recibir la bendición y no ver como el joven rico todas las posiciones, todas las riquezas, porque yo sé que dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor es dueño de todo, del oro y de la plata, pero nosotros somos administradores. Si usted tiene y puede bendecir a alguien, hágalo. Si puede bendecir a la iglesia, hágalo, porque Dios tiene una recompensa para ti ese día que Él venga con los ángeles por medio que se ha enviado por el Padre, y entonces Él te va a recompensar. Cambia tus aptitudes, cambia tus actos que no son gratos delante de Dios, para que derrame Dios esa bendición que quiere para ti. Algo grande viene para ti, iglesia. Algo grande y precioso viene para ti. Recíbelo en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.